Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un juego basado en una franquicia de películas que tiene varias encarnaciones en juegos de rol, que empieza por la letra S. Y sí, evidentemente estamos hablando de Star Trek. Vamos a hablar de Star Trek, el juego de rol, una de las encarnaciones que no se conocen, que es el juego de rol de Decipher Games, que como podéis ver venía en 2 tomitos, son 2 tomos a color. Salió a principios de los 2000. El equipo creativo que estaba detrás de esto es el mismo que estaba detrás de el juego de rol de Star Trek, de Next Generation, de la nueva generación, que ya vimos en otro Tiempo de Dados, pero aquí se trata de un sistema completamente distinto, porque Last Unicorn fue absorbida por Decipher como equipo creativo, después de pasar por Wizards of the Coast, la historia es muy larga, y acabaron haciendo un sistema, bueno, hasta acabaron adaptando, mejor dicho, Star Trek al sistema Coda, que era un sistema que ya habían utilizado para el juego de rol del Señor de los Anillos, el que estaba basado en las películas de Peter Jackson. A diferencia de los juegos que sacó Last Unicorn, este es unitario, o sea, este es un único juego que te sirve para jugar las distintas épocas. Recordad que los juegos de Last Unicorn iban clasificados por franquicias. Había un juego para la serie clásica, un juego para la nueva generación, un juego para Espada de Profundo 9, un juego para Voyager. Como podéis ver, el tema de sacar distintos juegos para distintos aspectos de una franquicia no es algo nuevo, a pesar de que parezca que Fantasy Flight lo inventase. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos evidentemente el juego, como podéis ver, está en 2 volúmenes, volumen para el jugador y volumen para el narrador. Son necesarios los 2 para jugar, principalmente porque el manual del narrador contiene las reglas del sistema Coda, con lo cual, a diferencia del Señor de los Anillos, que solamente necesitabas un libro, en este caso necesitas 2. Esto lo compensa teniendo en cuenta de que este juego resulta un poquito más rico que el de Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, aunque era completo, estaba todo como muy compactado con respecto a reglas y ambientación. En cambio aquí se dan bastante más espacio. En el manual del jugador tenemos reglas para llevar principalmente a la serie las razas principales de todas las series, o sea, cualquier raza de que tuviera un protagonista más o menos principal se puede hacer con este manual de reglas, incluso podéis hacer personajes híbridos entre las razas. También lo que contiene son reglas bastante abiertas en cuanto a la creación de personaje, principalmente porque lo que es la creación, en lugar de ser simplemente por clases de personaje, un poco como lo que iba el sistema Coda, va por paquetes. Tenemos una serie de profesiones que tienen unas habilidades especiales, pero tenemos paquetes de desarrollo, en el cual elegimos un origen, elegimos una carrera profesional, y la creación de personaje en ese aspecto es muy rápida, porque simplemente tenemos que elegir especie. Bueno, tenemos que tirar las características, que en este caso, como en el sistema Coda, son 2 dados de 6, lo cual nos da unos bonificadores. Y el sistema es 2 dados de 6, sumas los bonificadores y superas una dificultad. Aquí tiramos características de 2 dados de 6, tenemos una especie de tiradas de salvación, que son las reacciones. Tenemos un valor de defensa, que es como la CA de 20. De hecho, veréis que hay unos paralelismos entre el sistema Coda y de 20. Tenemos una lista de habilidades, que son lo que sumaremos para nuestras tiradas, incluyendo las de combate. No hay puntos de golpe, sino que hay unos niveles de salud que van determinados por el valor de salud de nuestro personaje, la característica, en este caso. Tenemos puntuaciones de renombre que nos servirán para ir siendo cada vez más conocidos, coraje que nos servirá para ir modificando un poco las tiradas en caso de que el jugador necesite algo de impulso. Tenemos un sistema de ventajas y desventajas. Y como ya he comentado, la creación de personaje es bastante rápida, porque lo único que hay que hacer es seleccionar un origen, una raza, lo que hemos hecho en nuestra infancia y lo que sería nuestra carrera profesional. Lo curioso es que las carreras profesionales básicas, a mi juicio, son ya bastante buenas. O sea, por ejemplo, una carrera básica es oficial de la Flota Estelar, cosa que casi todo el mundo va a querer jugar con Star Trek. Y aunque también tiene clases avanzadas, cosas como político, diplomático, asesino y tal, en realidad son un poco innecesarias en este juego, aunque evidentemente te las puedes pillar. Lo que es el avance de personajes va con una serie de puntos de experiencia, que tendremos distintos tipos de características que podremos ir comprando gastando puntos. En este caso no va por niveles, aunque sí que hay habilidades que van por un tema de rangos. Lo que pasa es que lo único que hacemos es que vamos avanzando rangos de esa habilidad, en lugar de ser simplemente un sistema de niveles.
El sistema de combate es parecido al de 20, es parecido al de 20, ya lo comenté en el sistema CODA de que tiene temas de maniobras y tal. Y lo que es el manual básico, el manual del jugador, en sí lo que contiene es que la creación de personajes, el equipo, trasfondo que es para que se lo lean los jugadores, cosas como la historia de la federación y un poquito cómo van las distintas culturas. Aquí es curioso, bastante curioso en cuanto a las razas, porque tenemos algunas que son un poquito, son icónicas, algunas, como Ferengi, como los vulcanos, y algunas que son un poco especialistas, como por ejemplo llevar uno Campa. Como podéis ver, apenas hay ilustraciones, casi todos son fotos, lo cual hace que muchas veces las ilustraciones sean bastante pequeñas. Además, la maquetación se nota que es de las primeras maquetaciones a color, propiamente dichas y con cierto acabado. A veces resulta un poquito estéril, pero bueno, son cosas que tiene la época. Sí que hay algunas ilustraciones, sobre todo en el tema de los arquetipos, en caso de que queramos jugar directamente con el arquetipo y no queramos complicarnos con la creación de personaje, cosa que me parece una pena porque la creación de personaje es bastante rápida ya de per se. Y esto es lo que tenemos aquí, en el manual del jugador. En la guía del máster tenemos todo lo que sería cómo hacer una partida. Y aquí es donde quizás empezamos a notar las limitaciones del sistema. Porque a pesar de que nos da bastantes instrumentos para que nosotros podamos ir creando, de hecho tenemos creación de naves, creación de sistemas estelares, creación de criaturas, creación de PNJs, faltan ejemplos, Ya el hecho de tener, por ejemplo, una portada en la cual tenemos, por ejemplo, la reina Borg y no tener los Borg, por ejemplo, lo limita todo un poco. O sea, puedes hacer prácticamente casi de todo con este sistema, pero va a requerir trabajo, va a requerir bastante trabajo. Tenemos evidentemente aquí un sistema de combate de naves espaciales, ya con las estadísticas de las naves, cosa que no encontraremos aquí. Aquí si miramos las estadísticas de las naves, tenemos las estadísticas que leería cualquier tipo de vecino de cómo es de grande, qué tipo de clase es la nave. Aquí tenemos ya lo que son las estadísticas de combate y lo que podemos hacer en las maniobras del combate espacial, que evidentemente como es de ambientación, sobre todo Trekkie, todos los personajes harán cosas. Como por ejemplo, el ingeniero irá arreglando la nave, el médico irá curando a la gente, el piloto va a tener sus típicas maniobras de combate, algunas más complejas que otras, el táctico irá más o menos redistribuyendo la energía, o sea, en este aspecto es muy, muy, muy fiel a lo que sería la serie. Esto es lo que tenemos como juego de rol de Star Trek y la verdad es que es bastante completito. Evidentemente, por lo que podéis ver, creo que para jugar a Enterprise, que sería la última serie que salió, requeriréis bastante trabajo, principalmente porque las naves no se parecen demasiado y habría que hacer todas las naves desde cero, prácticamente todas las razas desde cero. Hay algunas razas nuevas, por cierto, en el manual del Master. Cosas como, por ejemplo, si queréis llevar a un Romulano, aquí está. Si queréis llevar a un Andoriano, aquí está. Como podéis comprobar, esto está bastante bien. Modifius va a sacar otro juego de rol de Star Trek, que no tengo ni idea de cómo va a ser, pero sé que va a tratar todas estas épocas de juego, con lo cual esto se va a quedar un poquito caduco. Pero la verdad es que es una muy, muy buena implementación. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.